Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y nuestro proyecto habla de relación entre genes y proteínas. Nuestro equipo está conformado por Fonseca Hernández y Flores Hernández. Bueno, para entender el tema tenemos que comprender lo que significa un gen y una proteína. Comencemos con el gen. Los genes son unidades funcionales del ADN celular encargados de codificar ARN, la cadena intermedia que la célula usa para fabricar proteínas. El gen es también la unidad de almacenamiento de información del organismo, que se transmite a la descendencia mediante los cromosomas. Actualmente se considera que los genes pueden interaccionar entre ellos de forma compleja. Pueden solaparse entre ellos en la cadena de ADN. Un mismo gen puede tener fragmentos en distintas partes de la cadena de ADN. Ahora comprendamos qué es una proteína. Las proteínas son macromoléculas formadas por una larga cadena lineal de aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos. Las proteínas se repliegan adquiriendo una configuración tridimensional, lo que junto a los aminoácidos que la componen determinan su actividad y función biológica. En un organismo los genes codifican una gran cantidad de proteínas distintas. Algunas de las funciones de las proteínas son que cada proteína tiene una función específica como estructural, enzimática, reguladora, transportadora y defensiva, entre otras. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno en la sangre, los anticuerpos son proteínas defensivas, la insulina regula el nivel de azúcar en la sangre, la miosina y actina son proteínas musculares, entre otras. Los máximos responsables del funcionamiento de nuestras células son los genes y las proteínas, y los avances en el conocimiento de estas moléculas maravillosas están dando lugar al movimiento de una auténtica revolución en medicina. Los genes son en biología lo que los átomos en física, la parte más pequeña con identidad propia y una función concreta. Esta función consiste en dar las instrucciones precisas para la construcción de las proteínas. Ellas son las partes activas. Cualquier cosa que haga una célula, reproducirse, moverse, contactar con otras células, etc., lo hacen las proteínas y sus acciones son las que permiten el crecimiento y funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos vemos en un espejo, lo que vemos es el resultado de la acción conectiva de todas las proteínas que nos componen. Somos una manifestación de diminutas y trabajadoras moléculas. La nueva medicina se basa en conocer los genes y proteínas que controlan el comportamiento de las células, en qué parte del cuerpo se usa cada uno de ellos, qué hacen y en qué magnitud, y los cambios que padecen cuando se pasa de la salud a la enfermedad. Esto en realidad es anatomía, fisiología y patología, es decir, el estudio clásico de la medicina, pero en que hemos bajado de nivel. De las células enteras pasamos a los componentes que la controlan. La idea es obtener estos componentes, producirlos en grandes cantidades y utilizarlos como medicamentos o utilizar su actividad para crear una estrategia curativa. En definitiva, utilizar la habilidad intrínseca de nuestro cuerpo en construir, sea él mismo, en mantenerse vivo y en autorrepararse. De hecho, no es una idea nueva. La insulina que se inyecta a los diabéticos es una proteína humana que se toma para suplir a la insulina propia que no funciona. Lo que será una revolución será la generalización de esta forma de curar. Y es que conocer genes y proteínas era hasta hace muy poco una tarea muy difícil. Pero en el nacimiento de la genómica, el ritmo de la investigación, ahora mucho mayor, el punto blanco, sin embargo, está en aplicar esta gran cantidad de conocimiento teórico a la obtención palpable de medicina. Hay un intermediario entre un gen y su polipéptido, el RNA mensajero. Un RNA mensajero se ensambla como una copia complementaria de una de las dos cadenas de DNA que constituyen un gen. La síntesis de un RNA a partir de una plantilla de DNA se denomina transcripción. Esta secuencia de nucleótidos es complementaria a la del gen a partir del cual fue transcrita, por lo que el RNA mensajero retiene la misma información contenida en el propio gen. El uso de un RNA mensajero permite a las células separar información almacenada a partir de la utilización de información. El gen permanece almacenado aislado dentro del núcleo como parte de una enorme molécula inmóvil de DNA, pero puede transmitir su información a un RNA movible mucho más pequeño, capaz de llegar al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el RNA mensajero puede servir como plantilla para controlar la incorporación de aminoácidos, en el orden particular codificado por la secuencia de nucleótidos del DNA y del RNA mensajero.
El uso del RNA mensajero también permite a la célula amplificar enormemente su actividad. Una molécula de DNA puede servir como plantilla para la síntesis de un gran número de cadenas de polipéptidos. Las proteínas se sintetizan como el citoplasma mediante un proceso muy complejo denominado traducción. La replicación, la transcripción y la traducción de proteínas es una parte fundamental de la relación entre genes y proteínas. Esto nos da lugar a la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. En el núcleo de la célula, la larga cadena de ADN se desenrolla en un segmento determinado, gen 1, para ser transcrita. Entran al núcleo las bases para transcribir el gen al lenguaje mensajero. Estas bases que forman el mensajero copian el mismo orden que tenían las bases del ADN. El mensajero sale del núcleo a través de un poro nuclear. En los ribosomas se inclina la traducción. Se va creando una cadena de aminoácidos que van formando la proteína, ubicándose sucesivamente de acuerdo a cada combinación de 3 bases del mensajero. El tiempo pasa hasta que el codón termina y así con una larga cadena de aminoácidos obtenemos una proteína que llevará una función específica.